Bendito sea el santo nombre de nuestro amado y buen Dios. Vamos a continuar, mis amados y santos hermanos. Como siempre le he dicho, ¿verdad? Como lo dice las Sagradas Escrituras, que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Amén. Tóquese el pechito y diga: yo soy la iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Yo soy la iglesia. Así que si esa palabra, amado del Señor Jesucristo, le llega a su vida, recíbala. Recíbala. Porque hay razón, porque el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora sí vamos a darle una ofrenda de aplausos al eterno y buen Dios. Amén. Aleluya. Y le vamos a dar paso a nuestro hermano, el portador de la palabra, que es nuestro hermano. Se me pasó por Miguel Contreras. Gloria al nombre del Señor. Le iba a decir Daniel, pero no sé. Gloria al Señor. Miguelito Contreras. Aleluya. Siga. Dios bendiga, amada iglesia. Yo decía Daniel. Están como con sueño todavía. Dios bendiga, amada iglesia. Amén. Así de igual que la iglesia madre, le gusta un gritito para que la gente se anime. Sí, así, cuando se le dice Dios bendiga, uno y otro por ahí, amén. Bien, pues, para mí es un honor, pero doy la gloria a Dios por nuevamente ser invitado aquí a nuestra iglesia hermana. Créanme que para mí es un deleite hacer esto. Así como mis hermanos se deleitan en la danza, mis otros hermanos se deleitan en la alabanza, yo me deleito en lo que es la predicación. Y eso es lo que a mí me gusta. Sin duda algunos hermanos dirán: otra vez este hermano es muy fuerte. Pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bien, para dar paso a lo que vamos a tener el día de hoy, ¿cuántos han escuchado la historia de Sodoma y Gomorra? Nadie. Aleluya. Amén. ¿Cuántos tienen por conocimiento por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Alguien que me pueda decir? El continuo pecado, ¿algo más? ¿Nadie más? ¿Nadie más lee la Biblia, pastor? Aleluya. Si no, para regalar unas Biblias que por allá tengo. Allá se les regala. Hay que incitarlos a leer. Bien. Miren, yo vengo a hablar un tema básico que por largo tiempo se ha tomado muy literal. La destrucción de Sodoma y Gomorra por la homosexualidad, ¿verdad? Porque tenemos por referencia pues que estas personas quisieron acabar con estos visitantes, con estos malak, que fueron a advertir a Lot de que saliera de esta ciudad porque iba a ser destruida. Yo no voy a justificar nada, yo voy a decir conforme la Escritura habla. Yo no voy a decir que ese no fue uno de los pecados, sin duda creo que fue el mayor que cometieron los de Sodoma y Gomorra, como lo era el homosexualismo, se podría decir. Una abominación delante de Dios. Y bueno, vamos a dar lectura, ¿no? Bien, antes que nada nosotros tenemos que entender que los caminos que nosotros escogemos muchas veces nos van a parecer a nosotros bien, pero son caminos de maldad. No estoy hablando de que practica maldad, estoy hablando del que está dentro de la iglesia, que muchas veces se desvía, se desvive por lo que el mundo ofrece. ¿Que el mundo es bonito? Sí, es bonito. ¿Que tiene atracción? Sí, tiene atracción. Pero eso, cuidado, porque puede llegar a ser una destrucción para nosotros. Se dice que el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, habló de una manera suave, agradable y dulce a la mujer antes de hacerla pecar. Y es algo que pasa a nosotros también a diario. Quizás a nosotros no escuchamos literalmente la voz de Satanás, y ruego a Dios que así sea, que no la escuchen.
pero sí nos atrae con cosas. Y este fue el caso de nuestro amigo Lot. En el capítulo 13 del Génesis, versículo 10 al 13, vamos a hacerlo rapidito. Préstame el celular, por favor. Porque no voy a poder hacer. Génesis 13, capítulo 13, versículo del 10 al 13 dice: Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Repita conmigo esta partecita. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué trato de dar con esta introducción? Primero que nada, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo tiene, por lo que el mundo da. Ciertamente, antes que este acontecimiento se daba, la palabra de Dios nos cuenta en el mismo capítulo que habían inconvenientes entre la gente de Lot y la gente de Abraham, y pensaban a pelear porque ya la tierra no producía para ambos. Dice que tenían mucho ganado. Entonces tomó la decisión Lot de apartarse de su tío y ve hacia las llanuras. Dice que ve una tierra maravillosa. Dice que ve una tierra prometedora, casi parecida al jardín del Edén. Y él toma la decisión de irse para allá. Aquí hay dos posturas. La primera, se podría decir que la ambición de Lot. La otra, la tranquilidad y la espera que Abraham tenía en Dios. Porque Abraham no se movió para ningún lado. Y sabemos que fue bendecido enormemente por Dios. Si ustedes siguen continuando con la lectura en el mismo capítulo, ustedes tendrán en cuenta de lo que yo estoy hablando. Padre amado, sé tú, mi Dios bendito, hablando en este momento a todos mis hermanos. Señor, abre sus oídos, abre sus ojos para que puedan interpretar bien tu palabra, Señor. Solamente yo soy un instrumento, Padre. Glorifícate tú y muévete aquí en este lugar. Padre, nos hemos gozado en tu alabanza, nos hemos gozado en tu diezmo. Ahora gocémonos en tu palabra. Habla nuestras vidas, mi Dios. A todo aquel que esté colgado detrás de este video, Señor, bendice su vida y hazles entender que tú no eres una persona despiadada, sino que tú eres justo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vámonos al capítulo 19 del mismo Génesis. Pero primero que nada yo quiero dar un concepto de lo que es ser hostil, ¿verdad? Se nos dice que ser hostil es mostrarse contrario a otra persona. Una persona hostil siempre está preparada para una pelea, pues es impulsivo, testarudo, impaciente, ocioso, desagradable, ofensivo, intratable, etc. Póngale todos los adjetivos que usted quiera a una persona hostil. Más abajo tenemos que el hospitalario o la hospitalidad es ser amable, mostrar amabilidad y atención con otra persona, recibir o acoger a un visitante o extranjero en su casa o en su tierra. Para los que no tienen un conocimiento, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, ellos tienen algo que quizás
los demás países, las demás naciones no tienen, que son demasiados hospitalarios. Si tú eres un extranjero y no tienes dónde quedarte, ellos te invitan a quedarte a tu casa. Ellos te proveen de pan, ellos te proveen de alimento. Si tú tienes animales de carga, ellos alimentan a tus animales de carga. Si tienes tus criados, ellos alimentan a tus criados, y es más, ellos te invitan a quedarte. Si ustedes lo quieren ver, pueden verlo en el libro de Jueces, donde ya tenemos un ejemplo con aquel sacerdote, con aquel levita y la concubina. Tenemos otro ejemplo más con el mismo Abraham en este capítulo mismo, en el cual vienen estos Malak y él los invita a quedarse cuando le llevan la promesa de que Sara iba a tener un niño. Y hasta el día de hoy eso sigue. También vemos cuando nuestro Señor va a la casa de uno de los importantes, y él, después que María de Betania viene y riega el perfume, le dice: bueno, ¿por qué tú hablas de ella si ella desde que yo entré a tu casa tú no me diste ni agua para lavarme los pies? ¿Se dan cuenta? O sea, estoy dando un concepto de lo que es ser hospitalario. Hasta el día de hoy ellos son así. Cosa que quizás nosotros por acá pocos tendremos. Entonces, doy lectura. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Óigame, para que una persona se siente a las puertas de una ciudad en aquellos tiempos, era una persona ya respetable, era una persona de renombre. Quizás podemos decirlo ahora, ya era parte de los gobernantes, o sea, una persona pesada. La persona que se paraba en las puertas era la que cuidaba de dicha ciudad, quién entra y quién sale. Y Lot estaba sentado en las puertas. Se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron: no, que en las calles nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos. Imagínense, Lot diciéndole hermanos míos al pueblo de Sodoma y de Gomorra. En antes nos dimos cuenta que él se deja llevar por lo que la vista le muestra. Más después vemos que ella está involucrado con aquel pueblo porque está en las puertas principales. Y ahora vemos que él dice hermanos a un pueblo que no era su pueblo. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es triste ver esta parte en la cual él dice que tiene a dos hijas y las va a poner delante de ellos para que ellos hagan como quieran con sus hijas. Suena duro, suena drástico, sí. Lastimosamente, para los que no tenemos ese conocimiento que ahora tenemos, para aquel tiempo la mujer penosamente solamente era un objeto más, como una mula, como una mascota, como una posesión más del hombre. Pero
Pero son términos en los que no vamos a entrar ahorita, porque nos vamos a desviar de esto. Pero el tema es que la mujer para aquel tiempo no tenía un valor como lo tiene ahora, como el Señor se lo dio. Por eso Él dice esto: dan mis 2 hijas, hagan como ustedes quieran, pero a estos hombres no los toquen, porque ellos están bajo mi techo. Para aquellos tiempos, si era posible para ellos dar su vida por aquellos hombres, tenían que darla. Entonces, seguimos con la lectura. Y ellos respondieron: quita allá y allá. Quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Imagínense, un temeroso de Dios llamando hermanos a aquellas personas, y esas mismas personas le dijeron que le iban a hacer más mal que a los que habían ido. El pueblo de Dios hoy en día tiene que ser sagaz. Tú no puedes juntarte con cualquier persona. La palabra de Dios es clara y dice que comunión tienen las tinieblas con la luz. Ninguna. La palabra de Dios también enseña que no adoremos este mundo ni las cosas que están en este mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa lo hicieron con ceguera, los dejaron ciegos, desde el menor hasta el mayor. Tómese en cuenta este pedacito: desde el menor hasta el mayor. Todos estaban corrompidos, todos vivían en un mismo sentir, lo que era la maldad. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Esto es algo que me llama la atención. La maldad del hombre es tal que a pesar de estar ciego, insiste en seguir haciendo la maldad. Y esto no es alejado hoy en día. Muchas personas afuera están cegados en la maldad y se siguen deleitando haciendo maldad. Nada de lo que está en este capítulo antiguo es diferente ahora. Ahora es igual. Y muchos creyentes a veces tienen comunión con las tinieblas. No lo hablo en ánimo de demonios, sino que se juntan con personas que no convienen. Ya se ha visto cristianos que han caído abatidos, bueno, entre comillas, cristianos que han caído abatidos por andar con personas que no convienen. Es lastimoso, es penoso, pero a veces nosotros nos dejamos llevar como Lot por lo bonito que hay afuera, por lo que produce más, y no tenemos el comportamiento de Abraham. Saber esperar a que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida y nos bendiga como tiene que bendecirnos. Muchas veces tomamos como hermano al que está afuera y que camina mal y le decimos mi hermano, y al que está aquí en la iglesia muchas veces despreciamos, muchas veces no lo saludamos, muchas veces no lo queremos abrazar, nos peleamos, nos vamos. Esa es la realidad que pasa en las congregaciones, como con Abraham y Lot. Más abajo dicen estos 3 seres: dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor de Dios, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Ciertamente, el enfoque en este párrafo de lectura, en esta parashá, se ve tan fuerte
pero también se nos habla de un clamor sobre la maldad de esta gente que llegó a los oídos de Dios. Es cierto que el Señor es tardo para la ira, lo dice su palabra, pero llega un punto en que el Señor corta todo de raíz. La palabra de Dios enseña que el hacha está puesta sobre el árbol que no da fruto, que será cortado y echado al fuego, porque es algo inservible, algo que no sirve. Un árbol que ya creció a su tope y no da ni un fruto, no sirve más que para hacer leña. Y usted tiene que entender que usted es un árbol que tiene que dar frutos. ¿Por qué digo que usted es un árbol? Cuando aquel ciego, el Señor viene y le rehace recobrar la vista, le dice, ¿qué ves? Y el ciego dice, veo como árboles que se mueven. Él estaba viendo a las personas que estaban delante de él. Y después nuevamente le cierra los ojos y los abre. Ahora, ¿qué ves? Ahí vio con claridad. Pero la visión de él primero fue esa: árboles que se mueven. Usted es un árbol que tiene que dar fruto. Amén. Amén. Pero para no salirnos del tema, sino que es Dios el que pone estos temas, yo solamente los hablo. Dice que estos seres dan a saber que el clamor de algún grupo de personas, no se sabe quiénes, no lo dice la Escritura, llegó a los oídos de Dios. Y fue por lo cual Dios tomó la decisión de destruir Sodoma. Miren lo que dice acá en el capítulo 18, versículo 17. Después que estos ángeles, estos malak, se van de la presencia de Abraham, dice, el Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y dice en el 20, luego el Señor dijo, ojo, luego el Señor dijo, existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra y sus pecados son tan grandes que he decidido bajar a ver si en realidad han hecho todas estas cosas malas que me han dicho. Y si no las han hecho, yo lo sabré. Imagínense, a veces nosotros creemos que Dios no está enterado de lo que nosotros hacemos. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Amén. Pero me llama la atención que el Señor mismo dice de su propia boca, bajaré a ver si en realidad ellos están haciendo esto. ¿Y qué creen que fue? Que sí estaban haciendo esto. Porque vemos el ataque que estas personas querían cometer a aquellos dos malacos, aquellos dos enviados. La gente, cuando lee literal la palabra de Dios, condena y dice que Sodoma y Gomorra fue destruida por la homosexualidad. Quizás sí fue el pecado más grande, pero hay mucho más que cometió Sodoma y Gomorra, que anhelo en Dios algunos lo sepan o lo tengan por conocimiento, y si no, pues gloria a Dios, porque hoy vamos a ver cuáles fueron esos pecados de más. Recuerden que dice, he escuchado muchas quejas. Entonces, en Mateo 25, capítulo 25,
versículos 35 y 36. Dice la palabra de Dios: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Esos son los principios que un hijo de Dios tiene que tener para con cualquier persona afuera, y para con los de su casa mucho más. Hablando de su casa, hablo de la congregación. Pero el Señor da a entender esto, que si tú hiciste esto por uno de aquellos pequeños, de los que están perdidos, que están desvalidos afuera, lo hiciste por Él. Más adelante vamos a ver una connotación sobre eso. Si nos vamos ahora al libro de Ezequiel, vamos a entender mucho más a profundidad qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. En el capítulo 16 de Ezequiel, versículo 48. Vivo yo nuevamente, dice el Señor. Es el Señor hablando por medio del profeta Ezequiel. Capítulo 16, versículo 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Va tomando forma lo que estamos predicando? ¿Sí va tomando forma? Ya, me alegro y gloria a Dios por eso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Esto hablaba el Señor por medio del profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Si no me equivoco, era un juicio que estaba por mandar a Jerusalén, a la cual le dice al pueblo de Jerusalén: ustedes son peores que Sodoma y Gomorra, porque lo que ellos cometieron fue esto, pero ustedes han hecho mucho más. Ustedes han sacrificado hasta sus hijos. Ustedes se han allegado a naciones que no pertenecen a ustedes. O sea, hicieron pacto. Los trata como una prostituta. Si ustedes leen todo el capítulo, entenderán más de lo que estamos hablando por cuestiones de tiempo. Créanme que yo me quedaría como Pablo hablando y a la final uno se cae del balcón y se muere. Pero yo no soy Pablo y lo va a resucitar, que lo resucité el Señor. ¿Se dan cuenta? Hay muchos que consideran y dicen que el Señor, por la homosexualidad o por la práctica que hacían ellos, desapareció Sodoma y Gomorra. Nosotros vemos que es mucho más. Es mucho más. Hay museos y hay libros que hablan sobre esa práctica que ellos hacían, lo que es violación. ¿Por qué hacían esto? Se dice que ellos tomaban a aquellas personas para someterlos, para humillarlos, para rebajarlo a más que nada, menos que la mujer. Antes dijimos que la mujer no tenía un valor como tal,
Pero para hacerle esto a estos hombres era rebajarlos peor aquello. Era, te humillas y estás bajo mi ley, bajo lo que yo quiero. Se puede ver, y pueden googlearlo si ustedes quieren, que el pueblo de Grecia hizo eso cuando conquistó a los persas. Los llevaban y los humillaban de esa manera, los violaban, para decirle, esta es mi ley, este es mi poder. Eso tenemos que partir entendiendo por qué Sodoma y Gomorra ellos practicaban eso. Si había un visitante nuevo, no, este nos quiere venir a gobernar. Esa era la mentalidad de ellos. Esto nos quieren gobernar, humillémoslo, que se sometan a nosotros, no nosotros a ellos. Miren lo que dice en Levítico 18:20. Vamos a entrar con los pecados que practicaron. En Levítico 18:20 vamos a hablar sobre el pecado de lo que es lo de la práctica sexual, lo de salido fuera de lo que está establecido por Dios. Miren lo que dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. En el 18 mismo, 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué leímos al comienzo? ¿Cuáles eran uno de los pecados de Sodoma y Gomorra? Abominación. Vamos tomando forma, ¿verdad? Ahora nos vamos a Deuteronomio 22:22. En Deuteronomio 22:22 se nos dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás la maldad de Israel. Dice más abajo: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y ahí vienen un sinnúmero de leyes sobre este tema de lo que es la homosexualidad, la sexualidad y todo lo demás que tenga que ver con actos sexuales. Usted tiene que entender que usted tiene que esperar el propósito de Dios para tener a su pareja. Amén. La palabra de Dios es claro, eso es pecado, es abominación. Algunos que practican estos actos malos delante de Dios, de hombre con hombre, mujer con mujer, se escudan diciendo que eso es amor. Dios lo habla claramente, es abominación. Si nos vamos ahora a ver en Deuteronomio 6:5, esto ya nos habla sobre la soberbia, que también es otro de los pecados que tenía aquel pueblo. En Deuteronomio 6:5 nos dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué se dice que el pecado de soberbia? Porque para ellos no existía Dios. Y una persona soberbia cree en su fuerza, cree en lo que puede hacer, cree, digamos que hasta en los astros y que se alineen los planetas, y por eso tiene lo que tiene. Nosotros que vivimos en Dios sabemos que dependemos únicamente de Dios. La palabra de Dios dice que nuestra vida está en sus manos y que nuestra vida depende de Él. Para aquellos no era así. Para el soberbio no es así. En el capítulo de ahí mismo de Deuteronomio 10,
12:13 nos dice también algo referente a esto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Nosotras sabemos que en el libro del Proverbio dice que el que encubre su maldad no prospera, pero el que lo confiesa y su aparta alcanza misericordia. Para nosotros apartarnos de la maldad, tenemos que venir a Dios y cumplir sus reglamentos. Algo tan sencillo que Dios pide al hombre: solo obedece lo que yo te digo que obedezcas. Pero como el hombre siempre es soberbio y cree, dice el necio en su corazón, que no hay Dios, cree que él solo puede todo. Y ese es el tema de la soberbia que también vivía en aquel pueblo de Sodoma y de Gomorra. Hartura de pan, ahí mismo en Deuteronomio 8:14. Miren lo que dice. Y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de pedernal. Cuando una persona tiene hartura de pan o saciedad de pan, se olvida de Dios. Es una triste realidad. Usted vaya y pregunte, no con el ánimo de ofender, ni de humillar, quizás a un político, quizás a una persona de renombre que es adinerada, refiérale algo de Dios. Y verá que en lo más mínimo le va a contestar que es Dios o quién es Dios. Para ellos Dios no está, porque ellos tienen saciedad de pan, o sea, ellos tienen bastante. Por eso muchas veces algunos, porque no son todos, se comportan de una manera déspota con el que trabaja con ellos. Lo quieren humillar. Y ese era algo que tenía el pueblo de Sodoma y Gomorra: saciedad de pan. Abajo vemos, sigamos ahí mismo en el 8, capítulo 8 de Deuteronomio 17-18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Con eso dejamos claro que no es tu fuerza, es la misericordia de Dios que te permite hacer tus riquezas, te permite tener tus bienes, te permite tener lo que realmente necesitas. Y el Señor mismo lo dice: no te jactes, porque se puede desviar tu corazón hacia Dios. Eso pasa en muchas personas. Ahora sí, vámonos con la ociosidad. Deuteronomio 6:5. Nuevamente nos aparece este versículo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Una persona ociosa es aquella que no lee, aquella que no hace estudios bíblicos,
aquella que no enseña lo poco que tiene ni aún a sus hijos. Es una persona que no habla de la palabra de Dios a su amigo, a su vecino, a su hermano, a su hijo, y quizás pierde el tiempo en otras cosas. En estos tiempos, llámese celular. Yo no me voy a apartar. A mí también me atrae mucho el celular. No lo niego. Pero si ustedes revisan mi celular, tengo cualquier cantidad de enseñanzas ahí, que es lo que yo me pongo a hacer estudios. El problema no es el celular. El problema es la actitud que tú tienes con el celular. Porque para mí ese celular es una herramienta. Eso es parte de la ociosidad. En Éxodo 29, referente a la ociosidad, nos dice lo siguiente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Nosotros tenemos que entender algo. No somos esclavos, pero sí tenemos que trabajar. Y el Señor es consciente y dice: en 6 días haz todo lo que tú tengas que hacer. Pero el día domingo descansa. El descanso que usted tiene que tener en Dios es venir y confrontarse con la palabra de Él, estudiar la palabra de Él. Muchos, o quizás algunos que otros, la ociosidad les puede más y no quieren ir a la iglesia. Es entendible, yo también me he cansado muchas veces, pero aún cansado he llegado a la iglesia. Quizás algunos no se han dado cuenta que eso es parte de la ociosidad, no buscar a Dios. Y lo más frecuente que dicen es que me he sacado la gota gorda toda la semana trabajando. Es un mandato. Algunos creen que si Adán y Eva no hubieran pecado, no trabajaríamos. Eso es falso. Eso es falso. Porque antes de la caída del hombre, Dios ya había establecido trabajar al hombre en el huerto del Edén. Pero eso sucede cuando no se escudriñan las escrituras, porque la ociosidad se mete en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está dejando como enseñanza este mensaje? Que si ellos cometieron una perversidad contra todo extranjero que iba allá, y querían hacerlo aún con estos malagos, porque ese era el modo de vivir de ellos. Y el Señor declaró cuál era el pecado de ellos: la soberbia, la hartura de pan, la ociosidad, la homosexualidad. Y también dice que ellos no ayudaban al afligido. En Mateo 25, 41 al 46. Nuevamente nos refiere con esta parábola el Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Eso fue lo que pasó con aquel pueblo. Vio a 2 personas extranjeras y no le tendieron la mano, sino que querían hacer maldad con ellos. Querían humillarlos. Es penoso
que aún hoy en día hay personas así. Afuera no llama la atención. Afuera la maldad está terrible. No hay confianza para salir ni a comprar una hamburguesa. Tú no sabes en qué momento pase algo. Rapidito, como término de testimonio, les digo, hace 2 semanas fui a la iglesia. Yo no acostumbro llegar puntual, pero ese día, como nunca, salí demasiado temprano, 6:30 de la tarde. Ya estaba el joven que vendía hamburguesas en la esquina, no sé si ustedes vieron la noticia. Y yo salí y el ambiente era demasiado tenso y me fui caminando a coger carro. Después que ya estuvimos en la iglesia, compartimos una enseñanza, como nunca, nos quedamos con mi esposa, los pastores y demás hermanos conversando hasta las 10:30 de la noche, demasiado tarde para llegar a casa. Cuando tuvimos que coger el taxi, nos llevó a la casa, el ambiente allá era de la misma manera pesado. Y no había nadie en la calle, todo estaba cerrado. Se me hizo raro y le digo, esto está raro aquí, le digo. Y dicho y hecho, cuando llegamos a la casa, nos llueven los mensajes en WhatsApp que habían matado a aquel muchacho que vendía hamburguesas. ¿Sabrá Dios qué estaba haciendo? No lo sé. Pero lo penoso de esto, ¿saben qué fue? Que aún a las hijas le cayeron 2 balas. Están vivas las chicas, gracias a Dios. Pero miren cómo está la maldad. Nosotros no podemos estar juntándonos con personas que no convienen. Y si usted se va a juntar, vaya y predíquele. Vaya, háblele. Amén. Si usted se va a juntar, que sea por eso, no por estar con ociosidad. Nosotros podemos tener como reverencia aquí en el libro este de Génesis que Lot, poco y más, era destruido con aquel pueblo. ¿Por qué? Porque él habitó ahí. Él no entró ahí desde un comienzo. Él poco a poco se fue llegando a la ciudad y lo pudimos leer. Él puso su carpa en unas partes, pero más le llamó la atención lo que había en Sodoma y Gomorra y fue allá. Así hay muchos hermanos que ven cosas bonitas, salen a la esquinita y después ya nos vemos involucrados en cosas que no convienen. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquello. Pero la diferencia entre Sodoma y el mundo actual no es ninguna. Pero semejanzas tiene muchas. Para advertencia y esperanza tenemos 2 cosas. Para advertencia, en el mismo libro de Mateo 10:15, nos dice lo siguiente: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Le decía el Señor al pueblo de Capernaum, donde era un pueblo tal vez rebelde. Pero ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Y cuál es la diferencia para nosotros ahora? Esta es la diferencia para nosotros ahora. Nosotros tenemos estudios, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos una revelación por medio del Espíritu que el Señor es nuestro Salvador. Pero para ellos en aquellos tiempos no era así. Ellos tenían sus dudas. Pero para el pueblo de Sodoma y Gomorra, ni las dudas tenían, porque para ellos no existía ley. Por eso el Señor dice que para ellos será más tolerable el castigo que para los de este tiempo. Porque los de este tiempo, teniendo el conocimiento, muchas veces hacen lo que no conviene.
En Isaías 1:10. Mire lo que le decía Isaías. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No está hablando de Sodoma y de Gomorra, el que fue destruido, sino que se refiere al pueblo de Israel, porque ya tenía las mismas actitudes que Sodoma y Gomorra. Y los compara como tal, por eso les dice, obedezcan la palabra del Señor. Es increíble lo que tú puedes encontrar cuando haces estudios bíblicos. No solamente te quedas con lo superficial, porque muchos quizás han escuchado esta historia. Muchos dijeron, bueno, el Señor los destruyó porque eran homosexuales, yo no soy homosexual, por eso a mí no me destruyen. No, mi hermano, esto es fuertecito. Usted tiene que entender que hay soberbia, y muchos a veces somos soberbios. Usted tiene que entender que a veces no le damos la mano al caído, no ayudamos al afligido. Muchos tenemos hartura de comida, pero no compartimos con el que no tiene. Muchos somos ociosos, no venimos en pos de Dios. Se da cuenta que no fue solo la homosexualidad, como dicen, o la abominación. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? En el libro de Romanos 9:29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que si nosotros no tuviéramos esta palabra, no tuviéramos maestros que nos enseñan esta palabra, no tuviéramos predicadores que anuncian que viene juicio e incita a la gente a que cambien sus caminos, peor que Sodoma y Gomorra no fue. Tú me viste mal, te mato. No, esa mujer me gusta, pero tiene marido. No, pero es que yo la quiero y la cojo. No, es que ese hombre de allá está guapo y me acuesto con ese hombre. Fuéramos peor. Pero gloria a nuestro Dios, que en todo tiempo siempre se ha reservado un remanente. Siempre se ha reservado un remanente. Y usted tiene que agradecer por ese remanente, porque gracias a ese remanente usted fue escogido por el Señor. Usted escuchó la palabra del Señor, usted obedeció a la voz de Dios, y por aquello usted tiene vida eterna, por la gracia del Señor. Apláudele, si le va a aplaudir, apláudele. Usted tiene que entender que el Señor nunca ha buscado que el hombre se pierda. Usted tiene que entender que el Señor en todo tiempo ha tenido un remanente. Decía Elías, Señor, ya mátame y quítame la vida, porque a todos en el pensamiento de él, a todos tus profetas han dado muerte. Y el Señor le dice, tranquilo, yo me he reservado 7,000 hombres. 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Amén. Dios no necesita una nación entera para que el hombre cambie su manera de pensar, su manera de andar. Dios necesita un pequeño remanente.
Si usted se da cuenta, ¿cuántos profetas hay, pastor, en la Biblia? Entre todos. Qué sé yo, unos 12, unos 15. 15 profetas, pongámosles. Para todo el mundo. En aquellos tiempos. Y cuando vino el Señor, nuestro Salvador, ¿a cuántas personas escogió para todo el mundo? A 12. A 12. Ese es el pequeño remanente. Ahora yo te digo a ti, ¿tú te sientes como ese pequeño remanente que Dios se ha reservado para días venideros, para el futuro, o no? Nosotros tenemos que hacer conciencia, dejar la ociosidad, alejarnos de lo que no conviene y poner asunto en las cosas de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2, mire lo que nos dice Pedro por medio de su palabra, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer desde el 6, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto se refiere a los de tiempos de ahora. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Esta partecita es para analizar. Abrumado por la mala conducta, por la nefasta conducta de aquel pueblo. Óigame, hay días en que, créame que yo digo: Señor, por lo menos danos un respiro ante tanta maldad. Es fastidioso que sales a la esquina de tu casa. Oye, ¿sí te enteraste que mataron a fulano de tal? Oye, ¿sí viste que por robarle a tal persona le dispararon? Oye, ¿sí viste que tal persona le pasó tal cosa? Oye, ¿sí viste que en la perimetral han dejado desmembradas a unas personas? No hay un día en que no se escuche maldad. Pero el ejemplo está dado en esta lectura. Para todos aquellos que están haciendo maldad viene destrucción. Usted que tiene el conocimiento, a pesar de estar aquí, en este mundo que se está volviendo hostil, y ya vimos un ejemplo de hostilidad. Un mundo que no se preocupa por el prójimo. Un mundo que solo busca discutir, peleas. Un mundo que no busca glorificar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted es como aquel justo Lot, al cual dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cuántos afligimos nuestra alma delante de Dios contra todo lo que pasa? Esto es por medio de la oración. ¿Cuántos doblan rodillas? No sé, yo me lo imagino a Lot cansado de lo que veía y cada vez viraba y Señor, ¿hasta cuándo? Maldad aquí, maldad acá y maldad allá. Pero él seguía en la ciudad. Ese pequeño o esa pequeña enseñanza que pudo haber tenido de Abraham lo libró. Porque si él no hubiera tenido conocimiento de Dios, no hubiera salido de ahí. Aún más,
Si leen la historia completa, no vemos que la mujer es convertida en estatua de sal, como lo habla la Escritura, aún después de la advertencia. Ella amó más lo que tenía Sodoma y Gomorra que Dios. Es claro cuando el Señor le dice, en el tiempo que Él predicó, cuando venga aquel tiempo y sean perseguidos, huyan, váyanse a otra ciudad. No mires atrás a recoger tus posesiones. Huye. El Señor se lo dijo. No es nada apartado de lo que pasa acá. Hoy en día el Señor también te dice, huye de lo que te atrae. No mires atrás porque vas a ser alcanzado por la muerte, por la destrucción. Y por eso repito, quizás muchos cristianos han partido de este mundo no porque fue la voluntad de Dios, sino porque decidiste mirar atrás. El gustito que tú sentías en el mundo te atrajo nuevamente. Pero si tú eres justo como este Lot que afliges tu alma, tranquilo, mi hermano, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice la Escritura, seremos transformados. Seremos sacados de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué decir Sodoma y Gomorra? Porque este mundo está igualito. Está igualito. Maldad por donde sea, crímenes, violaciones, el pan de cada día. Pero nosotros tenemos que afligir nuestra alma como lo hacía Lot, para que el Señor, como lo dijo en el libro del Génesis, escuche nuestras oraciones y baje a ver si es cierto lo que está ocurriendo. Si no, este país no va a cambiar. De hecho, la maldad no va a cambiar. La maldad se va a mantener. Pero nosotros tenemos que estar preparados constantemente, no ociosos, diligentes delante del Señor, no negligentes. Mis hermanos, ¿cuál era el versículo en Hebreos? Hebreos 12:3. Miren lo que dice. 12:3 era, ¿seguro? No es ese. Bueno, la cita bíblica como tal dice que no seamos nosotros como este pueblo que era hostil, sino que como buen hijo de Dios usted brinde hospitalidad. Ya lo vimos en las Escrituras, que si no diste de comer, de beber, prácticamente tú no eres un hijo de Dios. Y el libro de Hebreos nos habla que nos fijemos bien en este tipo de conductas, porque a veces nosotros refrenamos las bendiciones de parte de Dios. Dice que por esas actitudes nosotros muchas veces, el Señor ha enviado ángeles alrededor de nosotros y nosotros los hemos rechazado. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto final? Que no seamos de ninguna manera hostiles como este pueblo, sino que seamos hospitalarios. No que tengas a nadie en tu casa, sino que quizás brindes de tu pan, que brindes de tu palabra. La hospitalidad de hoy en día
La verdad, nosotros no somos como el pueblo de Israel, pero sí podemos compartir con los que no tienen. Si de los que estamos aquí diéramos palabra a una persona, esta iglesia estuviera mucho más llena. Pero muchas veces todos, creo que en algún momento de la vida, pensamos y decimos, es en vano hablarlo, porque no escucha, porque no hace caso. Pero es que ese no tiene que ser tu pensamiento. Tu pensamiento tiene que ser dar la palabra y no dejarte llevar por la ociosidad. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Y si no hay quien, dice la palabra, ¿cómo irán de aquel, de a quien no han creído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Mi hermano, usted es ese remanente. Usted tiene que salir a predicar. Si el mundo está como está, si Ecuador está como está, es porque quizás muchos de nosotros no salimos a predicar la palabra. Es porque muchos quizás no estamos compartiendo la palabra. Muchos no estamos dando voces de que viene juicio. Muchos no estamos dando voces de que Cristo es el que salva, restaura, sana y convierte a las personas. ¿Cómo no iba a suceder esto con aquel pueblo de Sodoma y Gomorra? Si en lo más mínimo tenían el conocimiento de Dios. Y aquel que lo tenía, tal parece que no lo impartía. Entonces nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que impartir la palabra si queremos ver días mejores. Yo les agradezco por la atención del día de hoy prestada a la palabra, no a mí. Y espero que llegue a su corazón, la guarden, la atesoren, la pongan en práctica. Si en algún momento usted necesita hablar de esta palabra, usted tiene un concepto más definido para poder hablar. Porque algunas personas son condenatorias, pero no tienen una base firme y establecida para poder decir por qué vienen los juicios del Señor. Los juicios del Señor no vienen porque Él es malo. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y algo similar pasó con Noé en los tiempos de Noé. Pero será para otro tema, si así Dios lo permite. Yo los bendigo enormemente, mis hermanos, y les agradezco por la invitación. Créanme que me he gozado el día de hoy. No solamente dando la palabra, me he gozado en la alabanza. Créanme, chicos, que cuando yo vengo acá, yo acá canto, yo acá me muevo. Me es agradable escuchar esas viejitas pero bonitas. ¿Qué será con los que cantaban con himnario tiempo atrás? Que son mucho más antiguos que yo. Pero con aquellas que ustedes tocan, que son de mi época, créanme que yo canto a viva voz. Y por eso digo que me he gozado enormemente el día de hoy con ustedes. Para mí es un agrado haber estado aquí y llevar la palabra el día de hoy. Dios me lo bendiga. Amén.